Y pues hoy el tema que en este momento vamos a tocar, a tomar, a estudiar, lleva por nombre Mujer Sabia, el liderazgo de la mujer. Y por ahí tenemos una imagen, una diapositiva que nos habla sobre el significado de la palabra sabiduría en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE se llama, no sé si lo tengan por ahí. Ahí está. Sabiduría, según la RAE, dice: grado de conocimiento más alto, conducta prudente en la vida o los negocios, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Ese sería el significado según el diccionario de la RAE, ¿verdad? Hay un diccionario, no sé si lo sepan, pero algunas sí, hay uno que es el diccionario bíblico, ¿verdad? Allí en el diccionario bíblico vienen definiciones basadas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, la definición en el diccionario bíblico dice: cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Es una función de la mente educada que los escritores bíblicos afirman que proviene del Señor, ¿verdad? Y también está basado en un versículo, la siguiente por favor, en el Salmo 111:10, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Así que la sabiduría va más allá de toda capacidad o grado más alto de conocimiento y está presente en nuestro actuar. En el mundo podemos ver que hay muchas mujeres que son muy inteligentes, muy brillantes, son ejemplares en ciertos aspectos de su vida. Sin embargo, y lamentablemente, aun cuando sea la mujer más inteligente y más brillante, a lo mejor en una profesión o en lo que se dedique, lamentablemente hay escasez en el mundo de mujeres sabias, sabias según lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque una vez alguien me decía, no, pues tal persona en X, la mencionó, ¿no? Una mujer muy culta, muy estudiada y todo. Le dije, sí, es una gran mujer de conocimiento, más le falta la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla acerca de la sabiduría del mundo y muchas veces nosotras como mujeres nos dejamos guiar por esa sabiduría del mundo. Dice en 1 Corintios 3:19, en la siguiente imagen, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que la sabiduría de este mundo no se acerca en lo más mínimo a la sabiduría de Dios. Dice también la palabra en Santiago 3:15 que la sabiduría del mundo es envidiosa y egoísta. Dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? La sabiduría del mundo no es un medio que nos acerque o nos ayude a conocer a Dios. 1 Corintios 1:21 dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Así que aún el más sabio en la sabiduría del mundo no nos puede acercar a Dios, ¿verdad? Dice entonces, ¿qué es la sabiduría para Dios? En Proverbios 9:10, los versículos que están viendo son en una traducción, no es la que normalmente conocemos. Generalmente usamos aquí en la iglesia y casi en todas, se usa una versión que se llama Reina Valera. Estos versículos están escritos en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Entonces es como un lenguaje un poco más actual. Perdón. Entonces, Proverbios 9:10 dice:
El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Así que para obtener la sabiduría necesitamos temer a Dios y conocerlo. Ay, discúlpenme, había estado muy bien y desde hace ratito me empezó algo aquí en la garganta. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, el término temor, ahí dice el temor del Señor. El término de temor no se refiere a que le tengamos miedo, ¿verdad? Generalmente usamos nosotros esa palabra temor para decir, ay, tiene miedo, tiene temor de tal o cual cosa. En la Biblia, cuando habla aquí del temor del Señor, se refiere a otra palabra que viene del original hebreo, dice yirá, que indica respeto o reverencia. La mujer sabia es aquella que muestra respeto y reverencia a Dios. Para hacer esto, necesitamos saber cuáles son los principios que Dios establece. ¿Qué es lo que Dios ama o qué es lo que Dios le agrada? Así como también necesitamos saber qué es lo que a Dios le desagrada, qué espera Dios, cómo espera Dios que yo viva, y una vez que nosotras conozcamos esto, actuar en consecuencia a lo que Dios quiere, ¿verdad? Esa es la base de la sabiduría que viene de lo alto. Y si, por ejemplo, yo te dijera que la sabiduría la encontramos en una persona a la que podemos conocer, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Así que si quiero yo la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría divina, yo necesito tener a Cristo en mi vida. Necesito tener una relación con Jesús. Necesito leer y estudiar su palabra y hablar con Él por medio de la oración. A través de la oración podemos pedir a Dios sabiduría. Lo dice en la palabra en Santiago 1:5. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Así que a Dios le agrada que nosotros le pidamos sabiduría. Ser una mujer sabia implica intencionalidad, que de manera deliberada busquemos la sabiduría. No nos quedemos nada más en pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría, sino que tenemos que estar dispuestas a conocer a Dios, a honrarlo y a obedecerlo. Y esto es lo que nos llevará a la sabiduría. Perdón. Ahora que estuvimos viendo ya el tema que nos expuso Gloria, el tema que nos expuso Jovita, yo, al igual que Gloria, ¿verdad? Pues somos hermanas, doy gracias a Dios también que desde la cuna yo estuve en un hogar cristiano. Yo quiero dar gracias a Dios porque así como Timoteo, como nos mencionaba Jovita, nosotras tuvimos una abuela y una madre que nos llevó al conocimiento de Dios, ¿verdad? Que nos guiaron al conocimiento de Dios. Ahí nuestro versículo sería, así como tu abuela Raquel y tu madre Delta, sigue sus pasos, ¿no? Sigue la fe que ellas inculcaron en ti. Nosotros también contamos por misericordia de Dios con un padre que nos supo guiar, pero hoy estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Somos mujeres y estamos viendo un tema para mujeres. Entonces, nosotras así podemos también transmitir, procurar tener en nosotras la sabiduría de Dios y transmitirla a nuestros hijos, como nos hablaba nuestra hermana Jovita, ¿verdad? Así como mi mamá aprendió de su madre Raquel y nosotras aprendimos de nuestra mamá, ¿verdad? Así nosotros vamos a poder guiar a nuestros hijos y a enseñarles, como decía Jovita, más que con palabras, que nunca están de más,
con nuestros actos, porque si nosotros hablamos y hablamos y hablamos, pero nuestros actos no avalan lo que nosotras estamos hablando, entonces esas palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. Esas palabras no van a hacer mella en nuestros hijos, ni en nuestra familia, ni en las personas que nos rodean. Entonces, nosotras necesitamos, como les decía, intencionalidad. Necesitamos estar dispuestas a conocer, a honrar a Dios, a obedecerlo, y así llegaremos a la sabiduría y podemos transmitirla a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestras amistades, incluso también a nuestro esposo o pareja, si es que lo tenemos. También podemos transmitirle esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, ahora que ya sabemos dónde encontrar la sabiduría, podemos enfocarnos al liderazgo de la mujer, ¿verdad? ¿En qué lugares una mujer puede ser líder? Una mujer puede ser líder en cualquier lugar donde se encuentre. Aquí nos dice la definición de liderazgo, dice, es la capacidad de influenciar a otros mediante la inspiración. A ver la que sigue, creo que… Dice, el líder debe tener pasión y visión, debe producir una fuerte convicción en quienes le siguen. El líder tiene un propósito en la vida y en su trabajo. Así que nosotras, donde quiera que nos movamos, podemos, más bien debemos ser líderes, porque para eso Dios nos puso, porque para eso Dios nos está preparando, para poder ser líderes. Muchas veces pensamos que el líder es el jefe, o es el que manda, o es el que decide las cosas. Un líder más bien es aquel que inspira a otras personas a hacer o a seguir lo que esa persona está haciendo. Ahorita están muy de moda en las redes sociales los influencers, unos para bien y otros para mal, pero la mayoría de los jóvenes siguen a esos influencers y muchas veces, como les decía, para bien o para mal, pueden ser guiados hacia un buen o mal camino. Entonces a nosotras nos toca ser esa líder, si tenemos hijos, ser esa líder que pueda actuar con sabiduría y que podamos guiar tanto a nuestros hijos como a las personas que nos rodean. Como les decía, muchas veces hasta nuestro esposo necesita una palabra de guía y nosotras tenemos que estar allí preparadas porque pues Dios nos hizo su ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Vamos a ver las características de una líder cristiana según la Biblia. No importa el lugar en el que te desenvuelvas, tú puedes ser una líder como lo marca la Escritura. El primer punto sería ser llena del Espíritu Santo. En Hechos 6:3 dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Casi siempre, salvo algunos pasajes de la Biblia, los versículos están en masculino, ¿verdad? Como allí dice, a 7 hombres. ¿Verdad? En ese momento estaban buscando hombres, pero eso no quiere decir que la palabra no nos esté hablando a nosotras. Ahí pudiéramos decir a 7 mujeres, ¿verdad? O sea, nosotras podemos tomar esos versículos, aunque sean dirigidos a los hombres, también son para nosotras. Y podemos transformarlos a nuestra vida, ¿verdad? El punto número 2 sería ser guiada por el Espíritu. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Viene en Gálatas 5:25, ¿verdad? Somos llenas del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él. El punto número 3, para ser una líder, como lo quiere la Biblia, es ser intercesora. Dice en 1 Timoteo 2:1,
En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Así que la Biblia nos invita a ser intercesoras, a ser unas guerreras de oración, a orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos, a orar también por aquella persona que tú crees que te hizo un daño, por aquella persona que tú dices, ay, no puedo, o sea, hay que pedir ayuda a Dios y debemos orar por todas las personas. Allí dice, ores por todos los seres humanos, no dice por los que quieres o por los que te caen bien, ahí dice que oremos por todos, y esa es la labor de una intercesora, una guerrera de oración. El punto número 4 es que una líder cristiana, una líder conforme a la Biblia, tiene dominio propio. En 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Autodisciplina es lo mismo que el dominio propio. Así que si nosotras somos llenas del Espíritu Santo y guiadas por el Espíritu, ya intercedemos en oración por los que nos rodean, también Dios nos va a dar el dominio propio y necesitamos dejarnos guiar por Él, porque no es nada fácil. Y el punto siguiente es todavía más difícil, más difícil. Viene también del dominio propio. Dice que una líder cristiana, una líder conforme a la Biblia, debe ser prudente en su hablar. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Efesios 4:29. Así que, como líder cristiana, ya no podemos hablar por hablar, ya no podemos estar hablando lo que no va conforme al pensamiento que Dios está poniendo en nosotras. Nosotras tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabias para hablar y nunca estar hablando, ahora sí que palabras ociosas, también lo dice la palabra. Por último sería el punto número 6, ser llena de sabiduría. Dice la palabra en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Quise dejar para el final este versículo de Proverbios 14:1, con toda la intención, ¿verdad? Porque la mayoría de las que estamos aquí somos pues jefas de hogar, ¿no? Tenemos nuestra propia familia ya, a lo mejor algunas no, pero vivimos en un hogar, vivimos en una familia con nuestros padres, hermanos, si es que aún estás en casa. Pero si tú ya tienes tu propio hogar, pues tienes ya tu propia familia, ¿no? Entonces, Dios nos ha puesto allí también como una líder, ¿verdad? Tenemos un cierto liderazgo en nuestro hogar. Recalco, un liderazgo, no el liderazgo. La palabra dice que Dios hizo al marido cabeza del hogar y eso no tiene vuelta de hoja. Nos agrade, no nos agrade, es lo que el Señor dice y es lo que debemos obedecer. El marido es la cabeza del hogar, pero sí nos ha puesto también Dios como líderes allí, líderes de nuestros hijos, líderes de nuestro hogar, al lado de nuestro esposo, por supuesto, pero muchas veces ellos también necesitan, aun cuando son la cabeza, necesitan de la guía de la palabra. Y Dios nos ha puesto allí para estar siempre dispuestas y para conocer de la palabra y poder expresar la palabra adecuada en el momento necesario. Entonces, no es que, ahora que se habla tanto del empoderamiento de la mujer, no es que nosotras vayamos a estar sobre nuestro esposo. No es que nosotras vayamos a quitarle el liderazgo que Dios le ha dado en el hogar, sino que nosotras debemos estar allí, como dice la Biblia, como ayuda idónea, listas y dispuestas para poder dar esa palabra de aliento, esa palabra que el Señor nos da en el momento que Él lo necesita. Necesitamos ser su apoyo, necesitamos
que él sepa que cuando llega a su hogar hay una mujer allí, una mujer sabia, que le ayuda a tomar las decisiones adecuadas, que le ayuda a que si él se está tambaleando, una esté allí para sostenerlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que Dios nos ha dado también un liderazgo en el hogar y pues ante nuestros hijos también, ¿verdad? También somos líderes, como nos decía Jovita, ellos están viendo lo que nosotros hacemos, cómo actuamos y si nosotros actuamos conforme a la Biblia es la mejor guía que ellos puedan tener, ¿verdad? Como comentaba también Jovita, a veces tenemos un esposo que no conoce al Señor, como en el caso de el papá de Timoteo, que creemos que no conocía a Dios. Sin embargo, Eunice y su abuela, la abuela de Timoteo, Loida, pudieron guiar a Timoteo por la enseñanza de la Escritura, ¿verdad? Y pues fíjense que a nosotras, bueno, a Gloria y a mí y a nuestra mamá le pasó algo parecido. Mi abuelo materno, él no conocía de Dios, él, es más, renegaba de Dios. Él a veces leía la palabra solamente para refutarla, para tener que decirle a algún pastor que le quisiera hablar, decirle que no era verdad y él era así, tomaba mucho, tenía muchas situaciones que Dios tenía que tratar con él y no quería que sus hijos ni mi abuelita fueran a la iglesia. Sin embargo, mi abuelita fue una mujer sabia, mi abuelita era una mujer de Dios y cuando él se iba a trabajar, mi abuelita juntaba a sus hijos y les enseñaba las historias bíblicas y fue así como mi mamá y mis tíos conocieron al Señor. Ya cuando crecieron buscaron ellos, bueno, algunos buscaron una iglesia donde congregarse y donde crecer y todo, pero a lo que me refiero es que tenemos que buscar la manera de aprender de Dios y enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es lo más importante, pero también tener esa palabra en el momento necesario. Y pues no nos dejemos vencer, tenemos que seguir aplicando la sabiduría en todos los puntos de nuestra vida, aun cuando creamos que tenemos una situación adversa, debemos de ser guiadas por el Espíritu Santo y saber reaccionar ante las situaciones que nos están aquejando en algún momento. Debemos interceder por nuestra familia, si tenemos esposos, si tenemos hijos, o si no, por nuestros padres, hermanos, tíos, tenemos que estar intercediendo siempre y pidiendo a nuestro Dios que tengamos dominio propio y seamos prudentes. Permitamos que Dios nos guíe en cualquier lugar donde tengamos un liderazgo. Como les decía, en cualquier lugar donde nos movamos podemos ser líderes porque hay gente viéndonos, hay gente observando lo que hacemos, lo que no hacemos y a veces muchas personas están listas para decir, fíjate, ¿y eso que es cristiana? Entonces, que las personas puedan decir, ay, mira, esta persona, esta mujer es cristiana y mira cómo refleja a Dios en su vida, ¿verdad? Entonces necesitamos ser sabias, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder ser esa líder que Dios quiere que seamos. Y pues vamos a escuchar otro canto que tenemos ahí preparado. Vamos a escucharlo para terminar ya después nuestro tema. Así es, queremos ser llenas del Espíritu Santo y que Él traiga a nuestras vidas toda sabiduría de lo alto. Perdón. Hay un pasaje de la Escritura, no lo voy a leer, si lo quieres apuntar para que lo leas en tu casa. Es la primera carta a Timoteo, desde el 1 hasta el 13.
Ahí viene, los títulos de esos pasajes dice requisitos de los obispos y requisitos de los diáconos. No vamos a ser obispos ni diáconos, pero al menos no por el momento. Pero sí vienen allí unos requisitos que, como les digo, están escritos allí en masculino para los hombres, pero los podemos tomar para nosotras y debemos anhelar ser como esta descripción que viene aquí, ¿verdad? De esos hombres. Nosotras también podemos ser así, ¿no? Les voy a leer nomás 1 o 2 versículos. Dice: sea irreprensible, esposa de un solo hombre, sobria, prudente, decorosa, hospedadora, apta para enseñar. Y bueno, sigue la lista. Entonces, nosotras podemos anhelar ser, como dice allí, no es, la palabra de Dios, aunque esté escrita en masculino, algunos versículos, no es exclusiva para ellos, es también aplicable a nosotras, ¿verdad? Así como las que vienen en femenino, también es aplicable para ellos, ¿verdad? Como por ejemplo ahí donde dice la mujer sabia edifica su casa, también el hombre sabio va a edificar su casa, la va a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ningún pasaje de la Escritura es exclusivo para un hombre o para una mujer, todos son para todas las personas, porque dice la Biblia que en Cristo no hay acepción de personas, todos somos iguales. Así que en su casa pueden después leer ese pasaje y transfórmelo como si fuera para nosotras, ¿verdad? De que voy a ser prudente, voy a ser sobria, voy a ser… Y si una palabra no la entienden, búsquenla en el diccionario a ver a qué se refiere, ¿verdad? Y podemos entender mejor lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, vamos a orar. Yo las invito, si quieren estar en su lugar, si quieren estar de pie, si quieren estar de rodillas, ustedes saben cómo lo harán, pero cada quien que lo haga con el corazón dispuesto a recibir de Dios. Les invito a cerrar sus ojos. Padre, en esta hora te damos gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, de aprender de ti, de acercarnos a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos trajiste a cada una y pudimos estar aquí reunidas, Señor, con un solo sentir, Padre Celestial. Hoy queremos bendecir tu nombre, Señor, y queremos ponernos en tus manos, Padre Celestial, pidiendo, Señor, que derrames sobre nosotras de tu Espíritu Santo, Padre. Queremos pedirte, Señor, que esa sabiduría que viene de lo alto inunde nuestra vida y nos haga ser mujeres sabias y prudentes, Señor, que sepamos hablar y actuar como tú lo quieres en el momento adecuado, Padre Celestial. Permite, Señor, que podamos ser guiadas por el Espíritu Santo y que podamos, Señor, vivir la vida como a ti te agrada, como tú quieres que la vivamos, Señor. En el nombre de Jesús estamos delante de ti pidiéndote que nos inundes de tu sabiduría. Queremos conocerte más para mostrar un buen juicio en nuestras decisiones, Señor. Que tu Espíritu Santo nos muestre las verdades escritas en la palabra y nos las recuerde cuando estemos a punto de olvidarlas, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos ser mujeres sabias, que nos ayudes para que esa sea nuestra meta siempre, Señor. Guíanos en todo momento y permítenos, Señor, poder ser esas líderes que tú quieres, Señor, en donde quiera que nos desenvolvamos, Padre. Hoy queremos alabar tu nombre, bendecirte, Señor, y darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén.